la radio, y se va poniendo desafíos y los va resolviendo, y al final hay todo un aspecto de moral, el ladrón, el rico que es el ladrón, con ese pan de los pobres de San Antonio que es prodigioso, con el pan con membrillo, ese gusto por el gag final que existe, ¿no? Y el último episodio, que es el más difícil de todo porque está construido sobre la levedad, prácticamente no hay nada concreto. Para mí es el mejor año. Con ese Alberto Romea extraordinario. Por eso es digo que además cada tú decías lo de cuentos es decía Luis lo de Bienvenido Mr. Barça. Es que Alberto Romea, ese portentoso actor, estaba en Bienvenido haciendo el Hidalgo y aquí está en el pueblo haciendo un Hidalgo maestro, también, ¿no? De alguna manera un Hidalgo. Es un actor prodigioso. ¿Cómo habla? Además, cómo le ha escrito el Parlamento José Luis, ¿no? Un hombre antiguo, que habla a la antigua, ahora doblo, como el Parlamento... Ahora sí que doblo. Bueno, ¿cómo está Ozores? Absolutamente Ozores, con otro gag de los que le gustaba a José Luis, guiñando ese gesto de San Nicolás como diciendo, la que he tenido que organizar aquí para madre mía, ¿no? Pero ya, si habláis de la calidad de los actores, dejadme que hable Paco Raval. Porque Paco Raval, fíjate que en la película estaba Bobby de Glané. ¿De acuerdo? Bobby de Glané era la gran figura de la radio de los años 50 en España. Está muy bien, ¿eh? Está estupendamente bien como actor, pero hace de Bobby de Glané. Sí, pero es muy difícil. Bueno, porque tiene un diálogo, que decir. O sea, él no improvisa, está siguiendo la línea de la película. Tiene el valor añadido de que nadie está supliendo su personalidad. Es decir, hombre, que es sonido directo y que es su voz y que él lo hace como maravillosamente. Maravilloso. Ahora, Paco Raval, que está muy bien elegido, tiene que hacer de locutor de la radio. Es decir, tiene que ser ese estilo de la radio y tiene que encarnarlo basado en la voz, basado en la locución, basado en la ampulosidad. Hace de Pecker, que es el segundo suyo. Y claro, desde ese punto de vista tienes que decir, oye, Talirón Pompón. Tiene un mérito bárbaro. Muy bien está. Porque él ahí lo tiene que hacer. La voz maravillosa. Fijaros que si yo dirigiera una escuela de periodismo de gente aficionada a la radio, esta sería una película obligatoria. Y además, vuelvo a repetir, y antes lo he dicho y no lo quiero dejar de decir ahora, que yo la confrontaría con Solos en la madrugada, porque, claro, la radio es parte de mi vida profesional, una parte importantísima de mi vida profesional, por lo tanto reconozco que aquí puedo ser parcial, ¿no? Pero esa radio que vosotros habéis estado glosando de la importancia social que tiene, dura hasta en los 80. Claro, es decir, el último gran acontecimiento radiofónico es el 23F, se ha dicho en muchos momentos. En 1982 aparece en escena Antena 3 de radio. Y Antena 3 de radio conecta con un sector de la sociedad que ya está demandando otro estilo de radio. Ya no es esa radio cara al público, ya no es esa radio que sustituye a la televisión, no es esa radio exactamente del Star System, ya hay libertad en los informativos, etc. Entonces surge otra radio. Y la gran radiografía, y además yo creo que Antena 3 es el momento en el que eso se cristaliza, y los que empezábamos en Antena 3, muchos de los cuales jamás habíamos hecho radio, no pertenecíamos a esa escuela de Bobby de Glané, de José Luis Pecker, que encarna también Paco Raval, de las cosas no improvisadas, perfectamente estructuradas, ensayadas, dramatizadas, sino la coloquialidad, la espontaneidad, el sé cómo eres, etcétera. Y el intimismo, ya no estás hablando para un público, estás hablando de sentimientos, estás haciendo otro. Y la radiografía de esa otra gran radio es Solos en la madrugada. Es decir, son las dos grandes películas. Pero es anterior, porque, por ejemplo, Solos en la madrugada nos vamos, como dice su título, a una radio ya de noche, de madrugada, de soledad, que luego lo ha reconocido por activa y por pasiva, por supuesto, Jesús Quintero. Él saca después, año y pico después, saca El Loco de la Colina, él y Paco Cervantes, que son los dos creadores del Loco de la Colina, inspirados en ese programa que no existía, que hacía Pepe Sacristán, que era Solos en la madrugada, donde ya se hablan de otras cosas. Y como tú decías, se habla de uno a uno, ya no estás hablando de otro tipo de radio. Es que hay un punto de inflexión, o sea, es que hay un punto de inflexión, es decir, que en un momento dado la radio se acababa a cierta hora de la noche, o sea, no había radios transmitiendo toda la noche, durante mucho tiempo, vamos. Yo creo recordar que Radio Nacional... Sí, todas, todas, a la una. Echaba el cierre con el himno nacional. A la una, oración, despedida y cierre. El himno nacional, despedida y cierre, ¿no? Entonces... Vamos, la SER, o sea, Radio Madrid, cerraba con La Hora de las Estrellas de Enrique Llobet. Exactamente. A la una, y se acabó. Bueno, y tampoco había radio por la mañana. Empezaba el padre Venancio Marcos, que se soltaba un speech que se le oía a las 9 y se le oía aquí al principio. Claro, que está hablando. Quizá ese es cuando
cuando Said Heredia quiere repetir de alguna manera el éxito en Historia de la Televisión, no le sale, entre otras cosas, porque cuando él hace Historia de la televisión no es un medio en ese momento comparable a lo que era la radio Claro. en el momento en que hace esta película. Así es que eso es... Hablando de radio, hay comunicación. que batir palmas por Manolo Martín Ferrán, que es el que se inventa el matinal Cadena Ser, el que se inventa un informativo a las 8 de la tarde, que es una hora donde se supone que la gente está regresando ya en coche, porque ya el coche está, que se hace hora 25, todos, por cierto, Manolo siempre con números, ¿eh? O sea que es otro de los grandes innovadores de la radio. El que comprende el giro que necesita la radio. Y el que lo inicia en la serie y el que lo plasma en Antena 3. Claro, es el hombre de Antena 3. Claro. Pues a mí la dificultad, digamos, que es trasladar eso a una película es lo más hermoso que tiene esta película, o sea, porque transmites casi como algo intangible. De la misma manera que hay una secuencia, además al principio, ¿cómo estás? No te hace falta que nadie te diga lo que es una pensión donde vive Juan Vázquez y Juan Calvo y demás. Simplemente cuando el hombre se levanta, abre una puerta y sale al pasillo, ya sabes que aquello es una pensión. Se cruza con una... Eso es, pues te iba a decir todos los detalles, los percheros, como el lavabo dentro de la habitación. Lo digo porque es prodigiosa la película en cuanto a ambientación también, no se pierde un detalle. Está Enrique Alarcón, es el decorador, que ha dado un fenómeno. Enrique Alarcón. Es una película, en el fondo está hecho con 4 escenarios más, el rodaje en exteriores, pero es que es espléndido. Fíjate que cuando se recrea. Que cuando van hablando por el pasillo es ese aspecto que de vez en cuando le gustaba a José Luis de Heredia, un poco miuresco, epigramático, ¿no? Dice, a mí es que el escabeche me sienta mal. El otro dice, pues yo he pasado una noche de un tirón. Pues a mí el escabeche me parece una situación puramente de miura igual que después el párroco dice, las comisarías son las funerarias de los vivos, ¿no? Es el talento extraordinario que tiene. El problema, y por eso hay que tocarlo, de Said Heredia, es que en esa época Said Heredia, aparte de que era una estrella como director, seguía siendo el primo hermano de José Antonio Primo de Rivera, que era su primo hermano, y el que había hecho la película Raza, que todo el mundo le daba que tenía una relación extraordinaria con Franco, y no tuvo relación. Pero que él no tuvo relación, él era un hombre de derechas, por supuesto, pero es que había que oírle hablar, ¿eh? Es que hasta que hizo Franco ese hombre, que nace años después, que según decía Patinos, uno de los mejores documentales que se han hecho nunca en España, no había visto a Franco, ni antes ni después. O sea que, y cuenta, no sé si en ese libro, que a mí me lo ha contado en primera mano, y lo recoge, me parece, Fernando Vizcaíno, cuando vio Raza la primera vez, se sentó al lado, le dijo, siéntese aquí, Said Heredia. Vieron Raza, y dice, yo estaba pendiente de él más que de la película, y era el primer pase, antes de la función especial por la noche. Y terminó la película y me dijo textualmente, usted ha cumplido, Said Heredia. Me dio la mano y se fue, ya no le volví a ver en 20 años, pero me lo dijo como si yo fuera un soldado. Usted ha cumplido, usted tenía que hacer un guión mío y usted ha cumplido. El problema de Said Heredia era ese. Pero fíjate tú, qué curioso, que no se decía mucho que si llegó a hacer esas películas y estaba vivo fue porque Buñuel lo sacó, porque lo iban a liquidar. Lo reconoce totalmente, que le debía la vida a Luis Buñuel. Fue el que le sacó de la cárcel, le proporcionó un pasaporte cubano falso y con eso pudo salir de España a París y luego ya se incorporó al ejército. Porque cuando fueron a por él no había hecho absolutamente nada, y como era Said Heredia, que había que conocerle, se fue a los estudios Ballesteros, donde estaban todo el sindicato, y estaban todo, y la gente del Partido Comunista, estaban todos, y les dijo, vosotros me conocéis, habéis hecho conmigo ya varias películas, tal. Si vosotros creéis que yo soy un tipo al que hay que denunciar y delatar, prefiero que seáis vosotros los que lo hagáis. Entonces dijeron, no, métete ahí, estate unos días. No había hecho ninguna cosa. Entonces cuando se enteró Buñuel dijo, pero ¿qué estáis haciendo? Hay un hecho... Esto es una checa, ¿eh? Estuvo en una checa y es de donde lo sacó Luis Buñuel. Y siempre que venía Buñuel estaba con él, y cuando venía aquí Buñuel le decía a Said Heredia, oye, dale una clase o llévate a los chicos, cuando era director de la escuela de cine. Y venía Buñuel, ¿y dónde quieres ir? Y le decía Buñuel, yo quiero ir a ver los coros y danzas, decía Buñuel, que es lo que le gustaba a Buñuel.
Bueno, pues vamos a ver los Joros y Danzas. Y se llevaba a los de tercero. Yo creo que eso es una buena muestra de lo que había sido la convivencia, pese a todas las dificultades antes de la guerra en la República, muchos de ellos concretamente, y cómo eso siguió después, porque Carlos Blanco había sido oficial del ejército republicano de artillería, estuvo condenado a muerte, internado en un campo de concentración y amigo fraternal, comiendo, cenando, viajando con José Luis de Sá y de Heredia. Eso es lo que se llama reconciliación nacional, perdón, no olvido en absoluto. Si ¿no? tú miras aquí la filmografía de Sá y de Heredia y empiezas a mirar desde Carlos Nin, el maquillador, toda la gente que había que no era, digamos, de su idea. Fíjate. Él era estaba por encima de eso, él era un hombre de derecha. Fíjate eso es lo que era. No, y además lo reconoció toda su vida, claro. Estaba orgulloso de eso y no lo negaba en absoluto. No fue dijo, bueno, aquello lo hice alimentariamente. No, yo lo hice raza porque me parecía que era un guión estupendo, porque tenía que hacerlo.